Sí visualizan la diapositiva, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Estábamos en el tema del gasto público y ya teníamos analizado la evolución de la definición del gasto público y cómo se convierte el gasto público en uno de los pilares que sirve de instrumento para poder actuar en la actividad económica y poder corregir los ciclos económicos. Hasta acá, creo que ya vamos comprendiendo el rol de la economía pública en la actividad económica. Pero para que este rol pueda ser efectivo, también creo que ya comprendimos que debe estar en la fundación, organización, estructura del Estado, en el ordenamiento jurídico, que es el que le va a permitir como autoridad a los diferentes organismos del Estado cumplir con lo que la Constitución y las leyes le establecen. No como la barrabasada que están haciendo hoy, que sucedió hoy en el Congreso en la tarde, ¿verdad? Que es la salsa de la democracia, pero entendida al revés. Bien. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque lógicamente como economistas tenemos que darnos cuenta que cuando no hay esas personas que el pueblo o que a quienes, perdón, el pueblo le transfieren la representación y ellas mismas no respetan el ordenamiento jurídico, lógicamente genera efectos negativos en la vida cotidiana de los ciudadanos de un país, en la actividad económica propiamente dicha y lógicamente en el concierto de naciones en donde se está mandando una imagen muy triste de lo que no somos los guatemaltecos y guatemaltecas, ¿verdad? Porque no somos como los que están trasladando esa imagen del país al exterior. Y esto, traído a cuenta a nuestra cátedra, hace más difícil lograr atraer inversiones. De tal manera que la discusión que tuvimos cuando ustedes me asesoraron con los 10,000 millones de dólares, ¿sí? Se complica más, porque ya no se va a hacer un estudio técnico, económico, de las condiciones que el país presenta para una nueva inversión, para inversión extranjera. Lógicamente, el aspecto de certeza en la aplicación de la ley y la certeza del respeto y la sujeción a esa ley nos va a ir aislando más y el único que podría intervenir
por la dinámica que tienen las finanzas públicas, es el gobierno para poder lograr incrementar el gasto público de inversión y en esa línea incentivar inversiones privadas, como lo hablamos la última vez, con este grafiquito que les presenté de la Sierra de los Cuchumatanes. Bien, entonces, repito, espero que tengamos comprendida la fotografía de cómo funciona la economía pública en el sistema capitalista, aquí y en cualquier parte o en cualquier país con un modo de producción capitalista. ¿Ok? Comprendido eso, vamos a ver ahora algunas clasificaciones del gasto público, pero que van a responder a la naturaleza precisamente de esa participación, de esa función, de ese rol que el Estado juega en una sociedad organizada alrededor del capital. Entonces vamos a ver que los gastos o el gasto público se clasifica en gastos ordinarios. Estos gastos son constantes o recurrentes en cada presupuesto. Entonces, cuando hablamos de que un gasto es constante o recurrente, es aquel gasto que por obligación legal el Estado y particularmente el organismo ejecutivo del Estado debe de realizar. Cuando te hablo de la parte del ordenamiento jurídico, la educación y la salud son derechos inherentes a la persona humana. ¿Qué significa eso? Significa que solo por el hecho de que somos personas, que somos humanos, se tiene ese derecho y el Estado la obligación de hacer un gasto recurrente para proveer esos dos servicios vitales para el desarrollo integral de las personas o de los habitantes de un país. Y aquí podríamos trabajarlo o podríamos revisarlo si ustedes tienen a bien hacerlo, la recomendación que les di, que leyeran la Constitución. Esos derechos humanos están garantizados por la Constitución Política de la República. Y algo más. La Constitución, en su artículo 44, establece muy claramente que los derechos inherentes a la persona humana y las garantías que están contenidas en la Constitución Política de la República indica que no excluyen otros que aunque no figuran expresamente en la Constitución, son inherentes a la persona humana. ¿Por qué le estoy dando o porque estoy trayendo a cuenta
ese artículo. Es para que ustedes, colegas, vean que la economía pública solo se va a poder hacer y va a funcionar en aquellos aspectos que están contenidos en la ley. En derecho hay un principio que es de sujeción a la ley. Todos somos iguales a la ley y nadie es superior a la ley. ¿Ok? Principio de igualdad pero lo fundamental acá que estoy explicando es que esos derechos, y acá, en esta clasificación de ordinarios, cuando veas la característica de constante y recurrente, en otras palabras, la obligación de que cada año aparezca, es precisamente porque es considerado un gasto ordinario. Y esto es bien importante porque el 2 de septiembre que presenten el proyecto de presupuesto, vamos a verificar y vamos a revisar ahí el cumplimiento de los órganos del Estado a través del instrumento o en lenguaje presupuestario, plasmar la actividad y cómo va a intervenir el Estado en esa actividad económica a través del gasto. Adicionalmente a esta clasificación, aparece el término contrario, extraordinario. La diferencia entre los dos va a ser la recurrencia. Todo aquel gasto que no es recurrente va a ser un gasto extraordinario. ¿Ok? Por cualquier actividad económica o extraeconómica que obligue a la economía pública a realizar un gasto extraordinario porque vino un huracán y destruyó viviendas en algunas poblaciones, como sucede y está sucediendo en otros países, ese gasto lógicamente va a ser extraordinario. ¿Ok? Generalmente, este tipo de clasificación no es presentada para efectos de la transparencia del presupuesto. Y vamos a tener una clasificación que responde al fin o al objeto del gasto público. En ese orden de ideas tenés los gastos para el funcionamiento del Estado. En términos contables van a ser los costos fijos de la existencia del Estado. Para poderlo comprender, piensa en este momento en tu casa. ¿Cuáles son los costos o los gastos fijos que tenés que hacer para que se mantenga tu casa? Pues lo mismo sucede con el Estado. Esos costos constituyen el gasto para el funcionamiento. Pero aquí hay una característica muy importante. Tú me vas a decir, bueno, los costos fijos de mi casa es eh, familiar, no es para la producción, lógicamente, pues tengo que pagar la energía, tengo que pagar
el servicio del Wi-Fi, tengo que pagar o internet, tengo que pagar el agua, tengo que pagar la extracción de basura, tengo que pagar la limpieza, ¿ok? Tengo que darle mantenimiento por si hay algún problema que suceda en los techos, etcétera, puertas, ¿ok? Ese costo, como la limpieza, como el agua, es un gasto recurrente. De tal manera que, analizando la finalidad del gasto, que es para atender los costos fijos, vamos a tener que ese se clasifica como funcionamiento, pero que generalmente es recurrente, ¿ok? Luego vamos a tener los gastos públicos para los servicios, perdón, gastos para los servicios públicos indivisibles. ¿Cuáles son esos gastos indivisibles? O sea, que no se pueden dividir. La infraestructura, ¿ok? Según esta clasificación por la finalidad, van a haber gastos que tú no podés dividir. Y esos se caracterizan por su naturaleza, que están orientados a la infraestructura. Vial, civil, portuaria, aeroportuaria. Cuando digo civil me refiero a instituciones, perdón, edificios escolares, escuelas, puestos de salud, etcétera, etcétera, ¿ok? Y luego, lógicamente, vas a tener gastos por servicios públicos divisibles, transporte y las comunicaciones en general, que se refieren al gasto de gobierno, ¿ok? Con el apellido, por la finalidad del gasto, ¿ok? Y luego tenés los gastos de carácter social, que son los que distribuyen, perdón, son los que tienen efectos en la distribución de la renta nacional. Este gasto de carácter social, que muy bien se empata con el ejemplo que les di de los derechos inherentes a la persona humana, salud, educación, vivienda, etcétera, ¿ok? Este gasto de carácter social está amarrado a la función de redistribución de la renta o distribución de la renta, tiene grandes dimensiones. La primera pregunta podría ser, ¿por qué existen? ¿Por qué esos servicios tiene que darlos, ese gasto en el ámbito social lo tiene que dar el Estado? Ahora ustedes ven la importancia de por qué viajamos un rato a la historia y poder comprender desde dónde viene esa asignación de esa función, en qué siglo, qué tipo de gobierno existía, cuál fue el contexto en que se generó. Que bueno, y ya lo revisamos. Y lógicamente, si no estuviera en manos privadas, ¿qué porcentaje de la población guatemalteca, perdón, si no estuviera en manos públicas, qué porcentaje de la población guatemalteca podría ser efectivo ese derecho inherente a la persona humana? ¿Qué porcentaje tendría la capacidad? Porque en la originaria distribución de la renta que se da por la participación de los factores de producción, que ya lo vimos en el flujo circular de la economía, no les es suficiente para o no genera
el nivel de empleo que la economía necesita. Imagínense ustedes el porcentaje de la población que tuviera acceso a educación si no existiera educación pública, salud pública, ¿ok? Por eso te indica acá la teoría que este tiene efectos en la distribución y por eso sí, por eso te decía que incluso acá lo vamos a revisar cuando estemos en el tema de la política fiscal, incluso acá, por el lado de los ingresos, por el lado de los impuestos, puede generarse toda una política en esa estructura de impuestos que permita tomar parte de esa renta para poder cubrir este bendito gasto social por, ojo, por orden constitucional. ¿Ok? Esto nos va dando la conciencia de ciudadanos, la conciencia de la necesidad de estar o de buscar ser parte de organizaciones de esa sociedad para poder hacer valer este o esta orden de carácter constitucional. ¿Ok? Si tuvieran alguna inquietud en esta parte, jóvenes, es el momento. Licenciado, buena tarde. Diga. Sí, no me quedó muy claro la diferencia entre divisibles e indivisibles. Ok. A ver, cuando tú vas a hacer un proyecto, vas a clasificar el gasto, un proyecto en infraestructura, vas a hacer una carretera de 100 kilómetros o de 20 o de 30, no importa la cantidad, ¿ok? Lo único que tú puedes es, de acuerdo a tu proyección de ingresos, ese gasto o ese proyecto lo puedes ejecutar, si es en un año, esa plata y ese tipo de gasto no puede ser divisible, ¿ok? Lo único que puedes hacer es programarlo, una parte en un año y la otra parte el año siguiente. Entonces, por lo tanto, si vas a hacer 20 kilómetros, vas a hacer 10 este año, pero el monto que tenés asignado presupuestariamente no lo podés dividir. Y por eso el ejemplo, en lo que la teoría indica, sobre gastos para servicios para el servicio público que no se puede dividir, ¿ok? Pero si lo haces para transporte, ese servicio público lo puedes dividir a nivel del área metropolitana, como el caso del transporte en la ciudad de Guatemala, la metrópoli, y el gasto que vas a hacer en transporte para el área fuera de la metrópoli, si es un proyecto de transporte. Y lógicamente, las comunicaciones en general, que bueno, hoy este servicio ya no lo presta el Estado. Eso está en manos privadas. ¿Ok? Pero va de la mano con qué servicio es indivisible y qué servicio puede dividirse. ¿Ok? El gasto para una carretera, lógicamente, no la puedes dividir. Porque el servicio no se puede dividir.
construir una escuela hasta que la termines. Ese servicio público es indivisible. ¿Ok? Y los ejemplos de transporte y comunicaciones. ¿Okay? No sé si esto te aclara o todavía te queda duda. Sí, gracias, licenciado. Bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿Para qué nos va a servir esto, jóvenes? Pues lo estamos viendo para poder comprender si acaso te encuentras con alguna división del gasto como la que se encuentra acá. Vamos a reservarnos la división que el país usa o que se usa en Guatemala, por la clasificación del gasto que se usa en Guatemala, cuando analicemos el proyecto de presupuesto. No lo quiero tocar acá, lo vamos a ver allá. Lógicamente, la parte teórica que estamos analizando sobre el tema del gasto, de alguna manera estudia la naturaleza del servicio público y en esa línea puede irse adoptando una clasificación que mejor represente cómo se atiende esas necesidades. ¿Ok? Puede haber un gasto sectorial, puedes hacer una clasificación del gasto por sector económico. Aquí tenés el social, podríamos poner el productivo, ¿ok? Pero en suma, responde a la naturaleza del servicio público que vas a prestar y de acuerdo a cumplir con determinados estándares de carácter internacional que nos permitan compararnos con otros países. ¿Has visto tú algunas relaciones del gasto social que Guatemala incluye en el presupuesto con relación al que tiene cualquier otro país? En el gasto productivo, ¿qué tanto gasta Guatemala en gastos de operación, de gastos de funcionamiento, en sus costos fijos comparados con otros países? Que te va a permitir tener una imagen y hacer una relación que de cada quetzal que se produce en un país, cuánto se va en gasto social, cuánto se va en gasto productivo, cuánto se va en gasto de infraestructura física, vial, portuaria, aeroportuaria, ¿ok? Civil, para el caso de las escuelas y puestos de salud. Entonces, el mensaje que te estoy mandando es que si comprendemos la naturaleza del gasto, nos permite clasificarlo de acuerdo a esa naturaleza del gasto. ¿Ok? Bien. Como dije, la clasificación que se usa en el presupuesto de Guatemala, me la reservo para que la analicemos ahí, que lógicamente va a responder a la que vimos anteriormente. Ahí voy a hacer yo la relación. Y cuando te dije, por cuestiones de relación con otros países, también se tiene la obligación por el sistema de medición de la actividad económica. Ya les he mencionado un par de veces el tema del sistema de cuentas nacionales, que también se denomina contabilidad social, que es un manual creado por el Departamento de Estadística de las Naciones Unidas para que todos los países de la orbe capitalista pudieran levantar la información de su país y medir la actividad económica para presentarla en cuadros macroeconómicos, contables, ¿ok? Bien. También hay exigencias de lo que debe de
o la forma como debe de clasificar el gasto los gobiernos de cada país para efectos de que éste se convierta en un sistema auxiliar del sistema de cuentas nacionales, ¿ok? Que es otra exigencia que la vamos a checar. Y vamos a hablar un poco sobre la estructura del gasto. Quisiera solicitarle a algún voluntario o voluntaria que me ayudara para seguir con el mecanismo que traíamos en la cátedra esta, por favor. Muy bien, licenciado. Gracias. Estructura del gasto. En la concepción moderna de los gastos públicos es importante conocer la estructura de los mismos, porque desde el punto de vista del desarrollo de una economía, no es lo mismo que la mayor parte de los gastos públicos se traduzca en gastos de bienes de consumo, en vez de gastos de inversión pública. Bien. Cuando hablamos de la estructura del gasto, que les había adelantado la naturaleza del gasto, lógicamente aquel gasto recurrente que vimos en la clasificación anterior, que es el que se hace para que funcione el gobierno, lógicamente ese gasto se consume. Y aquí viene, y te llevo nuevamente al momento de la historia económica, de la doctrina económica, que dio las funciones primarias, absolutas, que debía de cumplir el gobierno y que por tanto, y por la naturaleza de esas funciones, fue que se calificó al famoso Estado consumidor. Pues todavía estábamos en aquella época en donde la economía pública, donde las finanzas públicas, ¿ok?, se consideraban estáticas. ¿Y por qué se dice que se consume? Porque lógicamente para funcionar tenés que ir al mercado, traigan a su mente el flujograma que vimos, que con los ingresos el gobierno va al mercado tanto de factores como de bienes y servicios, de bienes de consumo. Y lógicamente, si adquieren todos los bienes y suministros que necesita, se usan y ahí terminó el tema. ¿Ok? Lógicamente, la diferencia con los gastos de inversión pública, que acá ya nos venimos a la época en donde las finanzas públicas ya como ciencia explican que dejan de ser estáticas para convertirse en dinámicas y se habla de las finanzas funcionales, finanzas públicas funcionales, ¿ya?, que luego se complementa con la teoría de John Maynard Keynes, cuando habla él de que el mercado no puede autorregularse y por tanto alguien, y ese alguien que debe de intervenir es a través de gasto de inversión. De esa cuenta es que don John Maynard Keynes calculó el efecto que este gasto
que realiza un gobierno tiene en la actividad económica y le denominó el efecto multiplicador de la inversión, aplicándolo o llevando su aplicación a ese gasto de inversión que programa, que asigna el gobierno cada año. Esos efectos, ese efecto multiplicador, es lo que lo hace diferente al consumo. Pero veamos, y por eso te decía yo, cuando uno ya comprende, y te preguntaría o te mandaría esta interrogante: el gasto que un gobierno hace para calificar a su recurso humano, ¿será consumo o debería de considerarse como inversión? ¿Qué piensan ustedes? Licenciado, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? La interrogante es: el gasto que un gobierno destina para calificar a su recurso humano, ¿se consideraría gasto de consumo o se considera gasto de inversión? Yo considero que es gasto de inversión, licenciado, porque el gasto público, pues, se invierte, eh, digamos, pero ese tiene un efecto multiplicador, como usted muy bien mencionaba. Ese efecto multiplicador digamos, hace que todos los agentes puedan consumir, interactuar, digamos, en toda la economía, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se genera ese efecto multiplicador. Pero yo Ok, considero que es de inversión. gracias. ¿Algún otro colega u otra colega? Licenciado, disculpe. Por favor. Gracias. Yo creo que existen los dos elementos, ¿verdad? Para el funcionamiento tiene que ser consumo, pero cuando se destina recursos para cuestiones técnicas en una inversión, ¿verdad? O sea, recursos en cuestiones de recurso humano, creo que ya pasa pues a esa otra parte, ¿verdad? Que sería inversión. No sé si. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Algún otro colega u alguna otra colega? Licenciado, ¿Sí? considero que sería de inversión, por lo menos idealmente, el capacitar las personas que trabajan en el Estado brindaría mejores oportunidades para realizar, por decir algo, obras de infraestructura que beneficien al país, ¿verdad? Ok. Muchísimas gracias, colegas. ¿Por qué lancé esta pregunta? A ver, y tristemente tenemos que compararnos como país jóvenes. Cuando les decía yo que calculamos cuánto tiene asignado el gobierno de Guatemala en educación versus cuánto asigna en el presupuesto Costa Rica en educación. ¿Ok? Esto es para que te sirve para investigación y lógicamente cómo presentar el análisis que se haga de estos fenómenos. Ojo, te pregunto, ¿cuánto invierte el sector privado en la formación
de los auditores públicos que genera la educación superior que van a ir a prestarles ese servicio. De forma directa, lógicamente, nada. Para el mercado esa es una economía, perdón, bueno, sí, por supuesto que es una economía externa que le está proveyendo por el lado del gasto público al mercado. Pero para nosotros mismos, ¿sí? Para tu formación, es el gasto que se da en educación superior para producir economistas, lógicamente vos vas a llegar al mercado a poner en práctica todo ese bagaje de conocimientos técnicos, teóricos, ¿sí? Y teórico-prácticos y de investigación que la universidad te dio todo ese instrumental. Te repito, el mercado no gastó nada. Ojo, allá veíamos el efecto del gasto social en la redistribución o en la distribución de la renta. Entonces, vos como economista ya conocés y decís, sí, todo el pueblo aportó. Y aportó más el pueblo de menores ingresos porque, de acuerdo a la estructura de los ingresos, el 70 y pico por ciento lo capta el gobierno de impuestos indirectos que afectan el consumo individual y el otro por ciento de las personas individuales y de las personas jurídicas, las que participan como o que constituyen la oferta en el mercado. ¿Ok? Quiere decir que ya se pagó, que ya se aportó, para no usar el término de pago, ¿verdad? Ya se aportó esos dineros que van a ir a formar un médico, a formar un auditor, a formar un economista, a formar un ingeniero, que nos va a permitir como personas individuales vendernos mejor en el mercado, que al mercado no le costó, repito, de forma directa, todo ese bagaje que tú llevas, esas competencias que tú llevas y pones en práctica. Entonces, si esto lo llevas a tu profesión de diversificado, y sos perito contador, sos bachiller, sos maestro, o tengas el título de diversificado que tengas y lo estudiaste en escuela o institución pública, también son economías externas para el mercado. ¿Ok? Ahora, ¿qué tanto asigna el Estado de Guatemala versus qué tanto asigna el Estado de Costa Rica en educación superior? Y luego venís y decís, bueno, el monto que representa el gasto de educación en el Producto Interno Bruto de Costa Rica en términos relativos es mucho mayor al que asigna Guatemala. Pero ¿cuánto asigna Guatemala para un gasto de consumo que es el de defensa por cada quetzal que se produce y cuánto asigna Costa Rica? Resulta que allá no hay ejército. Resulta que acá, y te lo voy a probar cuando revisemos el presupuesto.
Resulta que acá el gasto en el ejército es mucho mayor que el gasto en educación superior. ¿Ok? Y van a ver las cantidades. Aquí es donde viene ya esa parte crítica de tu formación, porque entonces vas a comprender verdaderamente cómo está estructurado. Si efectivamente y realmente estamos en una organización capitalista, o aún hay muchos resabios del mercantilismo, del feudalismo. ¿Ok? Para que tú ya puedas formarte tu propio criterio. Por eso te decía, mira todo lo que hay detrás cuando estás hablando de las finanzas públicas. En este caso, lo estamos haciendo de la importancia de comprender esa estructura del gasto público. ¿Ok? Sigamos, por favor. Desde este punto de vista, los gastos se clasifican en 1. Gastos públicos en bienes de consumo o servicios. Y 2. Gastos públicos de inversión o capital. ¿Qué significa? Que tenemos un gasto de consumo y un gasto de inversión. Ese gasto de consumo, que aquí diría de bienes o servicios, perdón, si tienen ahí su diapositiva, aquí está. Gastos públicos en bienes de consumo o servicios, ¿ok? Que los dos son de consumo, por supuesto, el servicio se consume. Todo aquel gasto que tienen las instituciones del Estado a empresas que hacen limpieza en las instituciones, es un servicio, se consume, ¿ok? Bien. Este gasto de consumo, que es muy importante a nivel de comprensión de lo que estamos hablando de la clasificación, es el gasto de funcionamiento. Y que por lo tanto vas a decir, o podemos ya decir, el gasto de consumo o el gasto de funcionamiento o de consumo de un Estado es aquel gasto que es recurrente en el tiempo. De tal manera que ese gasto de inversión que estábamos viendo acá o de capital, que también así se llama, dependiendo del conocimiento de quien dirija particularmente al organismo del Estado sobre qué es la economía pública, las finanzas públicas y particularmente los ingresos y los gastos públicos, y sabiendo los efectos positivos que puede tener el conocer esta estructura, lógicamente se esperaría reducir a la cantidad mínima necesaria para el funcionamiento y asignar el resto a aquel gasto eficiente que te va a poner en movimiento la inversión privada, la actividad económica. Y aquí les puedo dejar la inquietud sobre si el Estado es un empleador, generador de empleo o no. ¿Ok? Vos ya como economista vas a explicar
La economía privada, que se guía por el lucro, va a ocupar factores de producción. La economía pública, para poder operar, va a ocupar factores de producción, pero que en la economía pública, por no guiarse por el lucro, ¿sí? Esos factores de producción se consideran como un insumo más. ¿Te acuerdas del gráfico que me gusta hacer cuando explico el proceso productivo? Que puede ser de un bien público, de un servicio público, puede ser de un bien privado, ¿ok? Pues en ese diagramita, en la entrada donde vemos las materias primas e insumos, y el que le agrega valor son los factores de producción, para el caso de un proceso productivo de un bien público, el factor, digamos, trabajo que contrate el gobierno, no se considera ahí dentro del valor agregado porque no agrega valor el Estado. ¿Me explico? Porque no se guía por el lucro. Lo considera como un insumo. Pero ojo, cuando ese gobierno invierte por los efectos multiplicadores que hemos venido hablando, si voy a hacer una carretera, yo creo que no sé si les trasladé algo de China, los megaproyectos de China, creo que se los mandé al WhatsApp. Eso explica, Sí los envió, licenciado. va que sí, esos megaproyectos te explican en ese momento el nivel de crecimiento del Producto Interno Bruto de China, sustentado en qué? En el efecto multiplicador de la inversión. Y ahora me comprenden la pregunta que les hice. Es decir, ya los monopolios, duopolios u oligopolios grandotes de este país ya no te generan empleo. ¿Has visto tú alguna publicación de una empresa que se dedica a reclutar recurso humano, empleos de los grandes monopolios que conoces en este país? No, porque ya toparon. Y acuérdate de microeconomía, los rendimientos decrecientes. Ya topé, un trabajador más ya no me va a generar ningún beneficio adicional. Economía marginal, que ya la tenés en tu conocimiento, ¿ok? Entonces, como economista, ya efectivamente no es un empleador porque no produce para vender en el mercado. Produce para cumplir con lo que la Constitución y las leyes le establecen cuando se organizó esta sociedad en una república democrática, etcétera, 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 que está contenido en la Constitución Política de la República, ¿ok? Mira la gran diferencia, pero mira lo importante de la existencia, ¿ya? O perdón, de la actividad que un Estado puede realizar a través del gasto público. Hoy te hablan y ya está preocupado el mercado porque va a llevar mucho tiempo recuperar la carretera del sur. Y ya sus pérdidas, ojo, ¿qué te dicen primero? Se han perdido tantos millones. ¿Cuál es la preocupación? Ahí comprendes que la guía del mercado es el lucro. ¿Ya? No es otra cosa más que eso. Pero ese mercado que calla ante
el poco o mucho gasto de inversión que se asigna, pero que no se ejecuta en el 100%. Y lo más triste, es un mercado que no solo calla, protege y alcahuetea, como dicen los abuelitos, al gobierno de turno. ¿Por qué? ¿Qué ganancia podrán tener? Pero hoy por hoy, yo no vi la prensa libre, pero vi un medio chat. Parece que tuvieron una reunión los de Fundesa, si no estoy mal, con el tema de infraestructura. ¿Ok? Entonces, lo más importante, como ves, es comprender cómo está funcionando esos dos sectores que caracterizan en toda la orbe capitalista a ese sistema. ¿Ok? Y vas a ver, a través de esas relaciones que estamos hablando, tanto de ingresos como de gastos, por qué es que están mejor países del sistema capitalista donde el mercado, que se le crean condiciones a través del gasto de inversión por parte del gobierno, cubre su riesgo, busca su lucro, pero paga sus impuestos. Y aquí la pregunta lógica que se hace mucha gente, si en tu casa está goteando una gotita que se va en tu inodoro, te resulta en una factura más alta del consumo de agua. Si no corregís ese problema, si el Estado, el primer hoyo que se haga en una carretera, ¿cuánto podría invertir para poder recuperar eso y que la carretera pueda seguir prestando el servicio? No, por el contrario, se olvidan de eso, ni siquiera un buen bacheo, porque no, que se termine así, asignamos una cantidad para recuperarla. Y el resto del país que necesita inversión para promover actividades en todo el país, evitar la migración, evitar la desintegración de las familias, evitar la descomposición social a pesar de las remesas que reciben. Hay una descomposición social tremenda. ¿Por qué? Porque está desintegrada la familia. ¿Ok? Ojo. ¿Por qué estamos viendo esa profundidad en el análisis de esto? Porque en el momento que vos, como economista, si es que ya estás en el sector público y estás en el área presupuestaria, ojo, ya tenés la capacidad y decirles, bueno, debería de ir y asignarse el gasto de consumo a lo necesario de acuerdo a la naturaleza de la institución. Y la mayor cantidad deberíamos de asignarla en el tema de inversión, dependiendo de la naturaleza de cada institución. ¿Ok? Bien. ¿Alguna inquietud acá? De momento no, Lick. Lo que quiero es que les quede la foto completa, jóvenes, y la profundidad que hay en cada uno de estos temas. Bien. Continuemos con otra clasificación, por favor. Clasificación según el efecto en el sistema económico. 1. Gastos públicos productivos. Son los que se realizan en la producción de bienes económicos y servicios. 2. Gastos públicos reales.
constituyen un gravamen del producto social, gastos de defensa o de la renta nacional, servicios de la deuda externa. Ok. Mira, en esta pequeña diapositiva hay un mar de análisis ahí. Hay un mar de información. Ojo, estamos hablando del efecto económico. Por lo tanto, todo aquel gasto orientado a complementar la actividad del sistema económico, lógicamente va a ser un gasto productivo. ¿Ok? Y te puse el ejemplo, la preocupación que tiene el sector privado con esto de la carretera del sur. ¿Ok? Entonces ya puedes decir sí, efectivamente, el gasto de inversión que John Maynard Keynes lo vio por el lado de ser una variable importantísima para detener el ciclo y para intervenir en el ciclo económico, resulta que hoy por hoy, aparte de que sirve para corregir esos comportamientos cíclicos de la actividad económica, ese gasto de inversión tiene efectos productivos. Ya no porque va a ocupar factores que van a tener un nuevo ingreso y con ese nuevo ingreso van a ir a demandar bienes que no estaba vendiendo el sector privado, y ahora que va a vender el sector privado, va a agotar sus inventarios y va a invertir nuevamente. Ahí por eso te decía, esa es la parte de la teoría macro de Keynes. Pero el efecto productivo que tiene adicional para poder atraer inversiones, para generar un mayor gasto productivo en aquellos momentos en que el ciclo económico no exija otra cosa, y aquí retomo la pregunta que te hice, que los compañeros hablaron, sí, lo consideran inversión, ese capital humano. Cualquiera que te hable o cualquier economía nórdica que tú analices o que leas, por lo menos, vas a encontrar que fueron sociedades que vieron que la mayor riqueza, aparte de la creación divina y de los recursos naturales renovables y no renovables, era la persona humana. Y calificaron esa persona humana. Capacitaron a esa persona humana. Lick, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa. Yo he escuchado del caso de Noruega y me parece que es un país bastante pues desarrollado, y como usted menciona, ellos sí cuidan a su capital humano, ¿verdad? Por así decirlo, pues a las personas. Entonces son economías que sí producen, digamos, yo creo que el PIB de Noruega es uno de los más altos también. Entonces me parece bien bonito porque es un país pequeño, pero bien optimizado, ¿verdad? Por supuesto. Por eso les digo, ¿por qué funciona allá? Pues si son capitalistas. ¿Y por qué aquí no funciona? Quiere decir que hay problemas mucho más estructurales y que no tienen que ver con la política económica, sino que realmente tienen que ver con economía política, con intereses creados. Entonces, si la candidata se atrevió a decir que es la cultura de este país el no atender a su recurso humano,
Porque si lo ves desde la perspectiva del conocimiento sobre la economía pública, pues lógicamente nada que ver, pero imagínate el reto que tiene esta sociedad para lograr calificar a su recurso humano. Allá por el año 86 o 7, que yo andaba por el Inca de Costa Rica, en Alajuela, se los comento, la persona que iba a hacer la limpieza, porque es como un internado el INCAE, ¿ok? Estudiaba en la universidad. ¿Cuándo vas a ver tú eso? Acá. Por eso te digo. ¿Y para qué estoy hablando de esto? Porque también como profesional, como economista, con todas las capacidades que llevas, también debes de llevar en esa conciencia profesional que efectivamente la única y segura política que permite sacar de la ignorancia, de la pobreza y de la extrema pobreza a un país es a través de la calificación de su recurso humano, entendida esta de forma integral, técnica, técnico-práctica o teórico-práctica y filosófica o de trabajo social, o esa, es decir, toda la capacitación, ¿ya? Porque en lugar de llevarse los Intecap a Estados Unidos, mejor lo hubiera hecho, va a haber en los 400 municipios de este país, ¿ok? Ojo, pues, ¿acaso no es productivo ese gasto? O por ejemplo, si realmente en esa conciencia y no precisamente porque haya una conciencia social, sino que en esa formación que nosotros tenemos, si tú sugieres que debería invertirse más en salud preventiva para que el mercado tuviera personas más sanas, trabajadores más sanos, que no se estuvieran yendo permanente y constantemente al seguro social. Otra vez podés hacer la comparación por el lado del gasto en salud preventiva versus otros países. Entonces, si tú ves la concepción de la organización denominada Estado, que somos todos, ¿sí? Tanto gobierno como representante del Estado, las familias y las empresas, ¿ok? Somos eso. En esa organización de ese Estado, ves como alguien que va a ir a invertir el impuesto o cualquier forma de ingreso que establezcan las leyes para que el gobierno cumpla esa parte y por lo tanto vas a generarle recurso humano calificado al mercado y sano al mismo tiempo. ¿Ok? Acá se están dando cuenta, lógico, es formación de economistas, pero mira la importancia que tiene el conocer la economía pública. Perdónenme para no hablar babosadas, pues, porque está
Lo estamos viendo acá. Y cuando vos lleves esto y veamos el presupuesto, de entradita vas a decir, carajo. Ahí no hay nada detrás de esos números, que haya habido planificación, que lo vamos a ver, ¿ok? Pero bueno, entonces, solamente en el tema que ya veas que aparte de la importancia que vio Keynes, mira la importancia que tiene como gasto productivo. Vas a llevar personas sanas, vas a llevar personas con las competencias que ese mercado necesita. Y lógicamente, toda esa población va a lograr salir de las condiciones socioeconómicas que por no tener ningún beneficio de esa organización y de ese funcionamiento dinámico del mercado, que por naturaleza, hoy yo espero que comprendas esa institución que conocemos nosotros como mercado, que se guía por el principio que ya conocen ustedes, lógicamente te explica los niveles de concentración que puedan darse en ese mercado según la forma como esté organizado. De veras, se los aseguro. 5 años más y vamos a hablar que ya el estado que tenemos de fronterizo con nosotros, El Salvador, ya nos va a llevar años luz. ¿Por qué? Porque está corrigiendo problemas estructurales. Ojo. Y entonces, ¿quién va a querer irse de El Salvador? ¿Quién no va a querer invertir en El Salvador? Lógico. El producto de la educación, ¿cuántos años nos llevamos nosotros de quemándonos los ojos? ¿Sí? Ustedes son el testimonio. El resultado es de largo plazo. Entonces, para efectos de que esté demandando el mercado, si te quedas con diversificados más tecnológicos, lógicamente más rápido, vas a ver el efecto que eso va a tener en tu familia, en tus ingresos, en la productividad de tu país, en la competitividad de tu país, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y los gastos reales, que se los había anticipado, puro consumo, defensa, o la responsabilidad en el tema de el manejo y el financiamiento de la deuda externa, que también ha sido secular, ya lo vimos, y ya lo vieron ustedes en la historia económica de este país, cuando vieron historia económica de Centroamérica. Se debe de tener mucho, mucho cuidado, porque lógicamente lo hemos discutido acá y lo comprendió bien una compañera. Pan para hoy y hambre para mañana. Ojo, dependiendo si esa deuda es para gasto de inversión, como decíamos en esa sesión que tuvimos, si es porque vas a construir una habitación más en tu casa y la vas a rentar, lógicamente el efecto no va a ser este.
pero se incluye en gravamen porque estás grabando ingresos que no tenés. Estás comprometiendo ingresos que vas a recibir a futuro. Entonces, lógicamente, estás mandando un mensaje muy claro. El que venga atrás, que arree. ¿Ok? ¿Alguna inquietud hasta acá? Por el momento no, licenciado. Bien. Creo que ya vamos a llegar, o ya llegamos a la hora. Sí, ya son las 7. Bueno. Me quería robar unos minutitos, pero dejémoslo allí y luego vamos a entrar el otro día. Tenemos este viernes, Ligda, ¿verdad que sí? Sí, Lick, este viernes tenemos a segunda hora. Ok. Pues bien, colegas, gracias por su atención. Espero que realmente pueda la cátedra trasladarles la foto completa. Así que los veo el viernes y feliz clase, jóvenes. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.